Hay personas que rezan más que antes, pero se sienten más lejos de Dios. Van a misa, encienden una vela, repiten una oración conocida y, sin embargo, al regresar a casa, descubren que su corazón sigue lleno de la misma impaciencia, la misma ansiedad y los mismos deseos que antes gobernaban su vida. Por fuera, algo parece haber cambiado. Por dentro, casi todo continúa ocupando el mismo lugar. Y allí nace una pregunta dolorosa. ¿Por qué puedo buscar a Dios con sinceridad y aún así sentir que no avanzo? Tal vez el problema no sea la falta de oración, tal vez tampoco sea que Dios se haya alejado. Puede que la verdadera dificultad esté en aquello que todavía no queremos soltar, una ambición que dirige nuestras decisiones, un hábito que justificamos, una herida que convertimos en identidad o una forma de vivir que ya no corresponde con la persona que decimos querer ser. Acercarse a Dios no consiste solamente en añadir prácticas religiosas a una vida que permanece intacta. A veces significa permitir que su luz entre precisamente en el lugar que más protegemos. Y eso incomoda, porque todos deseamos la paz de Dios, pero no siempre aceptamos el cambio que esa paz exige. Quizás llevas tiempo pidiendo una señal, quizás has dicho, Señor, muéstrame qué debo hacer, pero ¿qué ocurriría si la respuesta no fuera recibir algo nuevo, sino dejar atrás algo viejo? ¿Qué pasaría si el obstáculo no estuviera delante de ti, sino aferrado dentro de ti? Hoy vamos a mirar una verdad que puede transformar la manera en que entiendes la santidad. No como una vida extraña, distante o imposible, sino como una decisión concreta que comienza en lo cotidiano, en la forma de hablar, elegir, trabajar, amar y servir cuando nadie está mirando. Porque la fe verdadera no se mide por lo que pronunciamos frente al altar, sino por lo que estamos dispuestos a transformar después de levantarnos cada día. Pero antes debemos responder una pregunta que no admite excusas. ¿Qué parte de tu antigua manera de vivir sigue ocupando el lugar que pertenece a Dios? Al principio, vivir dividido parece algo pequeño. Uno piensa que puede conservar ciertas costumbres, alimentar algunos deseos y al mismo tiempo avanzar tranquilamente hacia Dios. Después de todo, nadie cambia de un día para otro, y eso es verdad. El problema no está en tener un camino pendiente, sino en negarse a reconocer aquello que está desviando nuestros pasos. La distancia interior suele comenzar de manera silenciosa. Primero dejamos de escuchar una incomodidad de la conciencia. Luego encontramos una explicación conveniente. Finalmente, terminamos llamando normal a lo que antes sabíamos que necesitaba ser transformado. No abandonamos necesariamente la oración, pero empezamos a rezar sin permitir que la oración cuestione nuestras decisiones. Pedimos luz, aunque ya hemos decidido qué camino queremos seguir. Pedimos paz, pero continuamos alimentando aquello que nos roba la paz. Entonces el corazón comienza a cansarse. La persona sigue cumpliendo sus responsabilidades, sonríe delante de los demás e incluso puede participar activamente en la comunidad. Sin embargo, en su interior aparece una tensión constante. Sabe que hay algo que debe ordenar, pero lo aplaza. Sabe que debería pedir perdón, detener una conducta, abandonar una relación desordenada o cambiar una prioridad, pero siempre encuentra una razón para hacerlo mañana. Lo que no se enfrenta en el corazón termina entrando en las relaciones. Una persona dominada por la ambición puede comenzar a tratar a su familia como un obstáculo. Quien vive aferrado al resentimiento interpreta cada palabra como una nueva ofensa. Quien necesita controlar todo puede llamar cuidado a una conducta que asfixia a quienes ama. Poco a poco, la conversación se vuelve defensa, la cercanía se convierte en tensión, y las personas más cercanas terminan pagando el precio de una batalla que comenzó dentro de nosotros. También la vida de oración se deteriora, no porque Dios deje de escuchar, sino porque comenzamos a acercarnos a Él únicamente para confirmar lo que ya queremos. La oración deja de ser encuentro y se convierte en negociación. Si las cosas salen bien, sentimos que Dios está cerca. Si no ocurren como esperábamos, pensamos que nos ha abandonado. Sin darnos cuenta, ya no buscamos su voluntad,
buscamos que Él bendiga la nuestra. Y lo más peligroso es que esta división puede durar años. Podemos acostumbrarnos a vivir con poca paz, con vínculos debilitados y con una fe sostenida solamente por hábitos externos. Podemos incluso confundir esa resignación con madurez espiritual. Pero el corazón sabe cuándo está evitando una verdad. Si nada cambia, no solamente perdemos serenidad, también podemos perder la capacidad de escuchar, de pedir perdón y de elegir con libertad. Nuestras decisiones comienzan a ser dirigidas por el miedo a soltar, por la necesidad de tener razón o por el deseo de conservar una imagen ante los demás. Por eso esta pregunta no es secundaria. ¿Qué está en peligro mientras seguimos aplazando el cambio que Dios nos inspira? Tal vez esté en juego la confianza de alguien que amamos, tal vez la paz de nuestro hogar, tal vez una fe que todavía pronuncia palabras correctas, pero que ha dejado de transformar la vida. Y antes de buscar una respuesta rápida, tendremos que mirar 3 puertas que suelen permanecer cerradas: lo que la palabra revela, lo que el corazón esconde y el primer paso concreto que puede iniciar una vida nueva desde hoy. No vamos a recorrer este camino buscando una emoción pasajera, ni una respuesta que desaparezca cuando llegue la primera dificultad. Vamos a entrar en la palabra de Dios para descubrir por qué una persona puede desear sinceramente acercarse al Señor y al mismo tiempo seguir atrapada en formas de vivir que la alejan de Él. Para comprenderlo, tendremos que abrir 3 puertas. La primera está en la Escritura. Hay una expresión breve que muchos escuchan sin detenerse: no volver a amoldarse a los deseos de antes. ¿Qué significa realmente? ¿Se trata de rechazar todo lo que pertenece al pasado o de reconocer aquello que todavía gobierna nuestras decisiones sin que lo advirtamos? La segunda puerta está dentro del corazón, porque detrás de algunas costumbres no siempre hay maldad evidente. A veces hay miedo, necesidad de aprobación, orgullo herido o una antigua inseguridad que aprendió a protegerse controlándolo todo. Entonces surge una pregunta más incómoda: ¿qué estamos defendiendo cuando nos resistimos a cambiar? La tercera puerta conduce a la vida concreta. No basta con reconocer el problema ni emocionarse durante una oración. Será necesario identificar una decisión posible, sencilla y verificable, que nos permita comenzar de otra manera. No para transformarlo todo en una noche, sino para dejar de caminar deliberadamente en la dirección equivocada. Más adelante conoceremos una historia ilustrativa sobre alguien que pidió durante años una vida nueva, pero seguía protegiendo precisamente aquello que impedía su renovación. Su dificultad no era la falta de deseo, era no comprender el precio de una elección verdadera. Por ahora conserva estas 3 preguntas. ¿Qué revela la palabra? ¿Qué esconde tu corazón? ¿Y cuál es el primer paso que no puedes continuar aplazando? La respuesta comenzará en un lugar sorprendente. No en lo extraordinario, sino en la manera cotidiana de obedecer desde hoy. La liturgia de este día nos sitúa en un momento de transición. La alegría de la Pascua todavía permanece cercana, pero la Iglesia comienza a conducirnos hacia una pregunta más concreta. ¿Cómo se vive, en los días ordinarios, aquello que celebramos en los grandes misterios? Porque es posible emocionarse ante la resurrección de Cristo y, sin embargo, regresar después a las mismas decisiones, a los mismos hábitos y a las mismas prioridades de siempre. La primera lectura presenta la voz del apóstol Pedro, dirigida a una comunidad que también estaba aprendiendo a vivir su fe en medio de dificultades reales. No se trataba de personas aisladas del mundo. Eran hombres y mujeres con responsabilidades, temores, relaciones y presiones. Habían escuchado el anuncio de Cristo, pero ahora necesitaban descubrir cómo permitir que ese anuncio transformara su conducta. Pedro les ofrece una expresión exigente: como hijos obedientes, no vuelvan a amoldarse a los deseos que antes dominaban su vida. La palabra amoldarse puede sonar abstracta, pero describe algo muy cotidiano. Un molde da forma a lo que entra en él. De la misma manera, hay deseos, miedos y costumbres que terminan dando forma a nuestra manera de pensar,
reaccionar y elegir. A veces creemos que somos libres, cuando en realidad estamos repitiendo una forma antigua de vivir. El apóstol no invita a despreciar el pasado ni a vivir obsesionados con los errores cometidos. Invita a reconocer que la ignorancia espiritual puede llevarnos a organizar la vida como si Dios fuera solamente una ayuda ocasional y no el centro del camino. Por eso la llamada es clara: sean santos en toda su conducta. La santidad puede parecer una palabra reservada para personas extraordinarias. Sin embargo, en este contexto no significa escapar de la vida diaria. Significa permitir que Dios transforme la forma de trabajar, hablar, administrar el tiempo, tratar a la familia y responder cuando nadie aplaude. La santidad no comienza en una apariencia religiosa. Comienza cuando una elección concreta deja de estar gobernada por el egoísmo y empieza a orientarse hacia el amor. También aparece una imagen antigua: ceñirse los lomos. Puede sonar distante, pero su sentido es sencillo. En tiempos bíblicos, una persona recogía su túnica antes de caminar rápido o comenzar una tarea. Era la postura de quien se prepara para actuar. Aplicado a la vida espiritual, significa dejar la pasividad. No basta con desear estar más cerca de Dios. Hay que disponerse a trabajar con la gracia, ordenar lo desordenado y perseverar cuando el entusiasmo disminuye. El Evangelio introduce otra tensión. Pedro le recuerda a Jesús que los discípulos lo han dejado todo para seguirlo. Detrás de esa afirmación hay una pregunta profundamente humana. ¿Ha valido la pena? ¿Qué ocurre con todo lo que una persona entrega por fidelidad? Jesús no desprecia el sacrificio de sus discípulos. Les asegura que ninguna entrega realizada por él y por el Evangelio queda olvidada. Pero la promesa no debe entenderse como un contrato de prosperidad. Seguir a Cristo no garantiza ausencia de problemas, éxito económico ni reconocimiento. El mismo pasaje une la recompensa con las persecuciones. La lógica del Evangelio no consiste en dar para obligar a Dios a devolver. Consiste en descubrir que quien se entrega por amor entra en una familia más amplia, recibe una nueva libertad y aprende a reconocer bienes que antes no podía ver. Aquí se encuentran las dos lecturas. Pedro invita a abandonar los moldes antiguos. Jesús invita a confiar en que nada ofrecido por amor se pierde. El conflicto central aparece entonces con claridad. Queremos la cercanía de Dios, pero tememos el costo de dejar aquello que nos da seguridad. Deseamos una vida santa, pero muchas veces intentamos conservar intactas las prioridades que pertenecen a una etapa anterior. Toda llamada de Dios abre una promesa, pero exige una respuesta libre, concreta y perseverante. Y precisamente en esa tensión comienza nuestra historia. Pedro está ante Jesús con la memoria de lo que dejó atrás y con la incertidumbre de lo que recibirá. Todavía no comprende por completo que la mayor recompensa no será recuperar su antigua vida, sino convertirse en un hombre nuevo. Y en ese momento, su pregunta revela algo que también nosotros necesitamos reconocer. La escena comienza en un camino recorrido muchas veces, pero aquella conversación no se parece a ninguna otra. Jesús avanza con sus discípulos. Alrededor hay polvo, pasos, cansancio y preguntas que todavía no encuentran una respuesta completa. Los discípulos han visto milagros, han escuchado palabras que nadie pronunciaba con aquella autoridad y han dejado atrás una parte importante de su antigua vida. Sin embargo, seguir caminando no ha eliminado todas sus dudas. Pedro observa a Jesús y al mismo tiempo parece mirar hacia atrás. Detrás de él queda una barca conocida. Quedan redes gastadas por el uso, noches enteras esperando una pesca que algunas veces llegaba y otras no. Queda el olor del agua, el esfuerzo de los brazos, la seguridad imperfecta de una vida que al menos sabía reconocer. También quedan personas, costumbres y responsabilidades que formaban parte de su historia. No sabemos todos los pensamientos que pasaron por su corazón. El Evangelio no los describe, pero su pregunta permite reconocer una tensión real. Pedro sabe lo que ha dejado, aunque todavía no alcanza a comprender todo lo que recibirá. Seguir a Jesús había comenzado con una llamada.
No fue una teoría ni una emoción religiosa aislada. Fue una invitación que exigía movimiento. Había que soltar las redes y caminar. Había que dejar de organizar la existencia únicamente alrededor de lo conocido. Pedro respondió, pero responder una vez no significa comprenderlo todo desde el principio. Algunas decisiones se toman en un instante y tardan años en revelar su verdadero significado. Quizás al comienzo Pedro pensó que dejarlo todo consistía principalmente en alejarse de ciertos objetos, lugares y tareas. Pero mientras caminaba con Jesús, comenzó a descubrir que las renuncias exteriores eran solamente la primera capa. Podía dejar una barca y continuar aferrado al deseo de ser reconocido. Podía abandonar las redes y seguir intentando controlar el resultado. Podía caminar detrás del Maestro y todavía comparar su lugar con el de los demás. El camino del discípulo no termina cuando cambia de escenario. Comienza cuando permite que Dios cambie su manera de mirar. Antes de esta conversación, un hombre se había acercado a Jesús con una pregunta sobre la vida eterna. Había cumplido muchas cosas y parecía buscar sinceramente una respuesta. Jesús lo miró con amor y lo invitó a desprenderse de aquello que ocupaba el centro de su seguridad. El hombre se marchó triste, porque poseía muchos bienes. Los discípulos quedaron sorprendidos. Si alguien respetado, disciplinado y aparentemente correcto encontraba tanta dificultad para dar el paso, ¿quién podría salvarse? Jesús llevó la conversación más allá de las capacidades humanas. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Pero esa respuesta no elimina la participación humana. La gracia abre un camino, aunque la persona debe decidir si entra en él. Pedro escucha todo esto desde su propia historia. Él sí había dejado la barca. Él sí había comenzado a caminar. Él había atravesado cansancio, incomprensión y momentos en los que las palabras de Jesús resultaban difíciles. Entonces, expresa lo que lleva dentro. Ellos lo han dejado todo y lo han seguido. No es necesario convertir su frase en una acusación. Puede entenderse como la voz de alguien que necesita descubrir si su entrega tiene sentido. Pedro no pregunta solamente por objetos, pregunta por el valor de su decisión. ¿Quieres saber si aquello que has soltado ha quedado perdido o ha sido colocado en manos de Dios? En esa pregunta caben muchas de nuestras propias inquietudes. Quien comienza un camino de conversión puede mirar atrás y pensar que la vida anterior parecía más sencilla. Pedro lleva esas preguntas delante de Jesús, y esto ya constituye una enseñanza. No esconde su inquietud bajo una apariencia de perfección. No finge que toda renuncia le resulta fácil. No presenta una espiritualidad sin lucha. Se atreve a poner ante el Maestro la parte de su corazón que todavía necesita seguridad. Jesús no lo humilla por preguntar. El Señor conoce el peso de lo que sus discípulos han dejado. Sabe que cada renuncia tiene un rostro. Dejar una casa no es abandonar paredes, es modificar una forma de pertenencia. Dejar tierras no es perder solamente un bien material, puede significar soltar estabilidad, herencia y futuro. Dejar vínculos por causa del Evangelio no significa despreciar a la familia, sino aceptar que la fidelidad a Dios puede reorganizar todas las relaciones. Jesús comienza a responder con una promesa. Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por Él y por el Evangelio, quedará sin recibir. Pero esta promesa exige una lectura profunda. Jesús no propone una operación comercial. No afirma que quien entrega una casa recibirá 100 propiedades, ni que toda renuncia producirá ganancias visibles. Habla de una abundancia nacida dentro del reino, una familia extendida, una comunidad nueva, vínculos sostenidos por la fe, y una vida que ya no depende únicamente de lo que puede poseer. Sin embargo, en medio de esa promesa aparece una palabra que interrumpe cualquier interpretación cómoda: persecuciones. El camino no será una sucesión de recompensas fáciles. Habrá resistencia, incomprensión y costos. La nueva familia no elimina el conflicto. La presencia de Dios no significa ausencia de sufrimiento.
La bendición no puede reducirse a una vida sin oposición. Pedro escucha una respuesta que consuela y al mismo tiempo exige madurez. Recibirá más de lo que dejó, pero no de la manera que quizás imaginaba. Encontrará una vida más amplia, aunque deberá atravesar pruebas. Descubrirá una pertenencia más profunda, pero tendrá que abandonar la necesidad de controlar cómo y cuándo llegará la recompensa. Aquí ocurre el verdadero cambio de ritmo. Lo más importante no es que Pedro haya pronunciado una pregunta. Lo decisivo es lo que deberá hacer después de escuchar la respuesta. Podrá seguir a Jesús buscando compensación, o podrá aprender a seguirlo por amor. Podrá convertir su entrega en una cuenta pendiente, o permitir que la gracia purifique incluso las razones por las que camina. El texto no nos muestra a Pedro recibiendo inmediatamente todas las respuestas interiores. Lo muestra permaneciendo en el camino, y esa permanencia es su siguiente decisión. Frente a él está Jesús. Detrás quedan las redes. Dentro de él todavía viven preguntas, expectativas y temores. Pedro no puede volver a ser exactamente el hombre que era, pero todavía no sabe en quién llegará a convertirse. Da un paso más. No porque ya entienda toda la promesa, sino porque empieza a descubrir que seguir a Cristo no consiste en asegurar una recompensa, sino en confiar su historia a aquel que conoce lo que dejó, lo que teme y lo que todavía necesita ser transformado. La primera verdad que surge del camino de Pedro es esta: acercarse a Dios no consiste únicamente en dejar cosas, sino en permitir que Él transforme aquello que todavía dirige nuestro corazón. Pedro había abandonado la barca, las redes y una forma conocida de ganarse la vida. Desde fuera, su renuncia parecía completa. Sin embargo, Jesús todavía debía trabajar en sus expectativas y en su manera de comprender el seguimiento. Esto nos revela algo esencial. Una persona puede cambiar muchas circunstancias exteriores y continuar obedeciendo interiormente a los mismos temores, deseos y ambiciones. Por eso, la conversión cristiana no puede reducirse a una lista de renuncias visibles. No se trata solamente de abandonar un lugar, terminar una costumbre o apartarse de algo dañino. También implica descubrir qué buscábamos obtener mediante aquello. Tal vez no estamos aferrados al dinero por el dinero mismo, sino por la seguridad que ofrece. Tal vez no necesitamos tener siempre la razón por amor a la verdad, sino porque tememos sentirnos pequeños. Tal vez no controlamos a quienes amamos solo por preocupación, sino porque nos asusta perder el dominio de la situación. Lo que no entregas a Dios termina dirigiendo tus pasos. Esta frase no significa que todo deseo sea malo. Desear estabilidad, afecto o un futuro digno forma parte de la experiencia humana. El problema aparece cuando un deseo legítimo ocupa el lugar de Dios y se convierte en la medida de nuestras decisiones. Entonces ya no preguntamos qué es verdadero, justo o bueno. Preguntamos qué protege nuestra comodidad, nuestra imagen o nuestra sensación de control. Existe una diferencia profunda entre tener un deseo y ser gobernado por él. Un viajero puede llevar una mochila durante el camino, pero si cada día añade objetos por miedo a necesitarlo todo, llegará un momento en que aquello que debía ayudarlo le impedirá avanzar. Quedará detenido bajo el peso de lo que nunca quiso revisar. Así ocurre también en la vida espiritual. Cargamos recuerdos, planes, heridas y necesidades. Algunas cosas deben ser sanadas, otras deben ser ordenadas, algunas deben ser aceptadas con paciencia, y otras deben ser soltadas porque ya no nos ayudan a caminar hacia Dios. La dificultad consiste en que solemos acostumbrarnos tanto al peso que terminamos creyendo que forma parte de nuestra identidad. Decimos, yo soy así, pero muchas veces queremos decir, he vivido así durante mucho tiempo y tengo miedo de descubrir quién sería si cambiara. La santidad comienza cuando dejamos de confundir nuestra identidad con aquello que nos domina. No somos nuestro resentimiento, no somos nuestros errores, no somos la necesidad de agradar a todos. Somos hijos llamados por Dios, capaces de responder a su gracia y de aprender una forma nueva de vivir. Aquí aparece un malentendido frecuente.
Algunas personas creen que acercarse a Dios significa dejar de luchar, no volver a sentir miedo y no cometer otro error. Cuando descubren que siguen teniendo debilidades, concluyen que su fe es falsa o que Dios no ha hecho nada en ellas. Pero la cercanía de Dios no se mide por la ausencia absoluta de lucha. Se reconoce en la manera en que comenzamos a responder dentro de la lucha. Antes justificábamos una conducta, ahora podemos reconocerla. Antes culpábamos siempre a los demás, ahora empezamos a mirar nuestra responsabilidad. Antes escondíamos la herida, ahora nos atrevemos a llevarla a la oración, a la confesión o a una conversación honesta. Eso es gracia en movimiento. La gracia no reemplaza nuestra libertad, la despierta, la sostiene y la orienta. Dios no arranca violentamente de nuestras manos aquello a lo que estamos aferrados. Nos muestra su peso y nos invita a confiar en que no quedaremos vacíos cuando decidamos soltarlo. Por eso, Pedro no fue transformado solamente porque dejó sus redes. Fue transformado porque permaneció con Jesús el tiempo suficiente para permitir que la llamada llegara a lugares más profundos. Lo que no entregas a Dios termina dirigiendo tus pasos. Quizás hoy no necesitas abandonar una casa, una profesión o una ciudad. Tal vez la renuncia que se te pide es menos visible y precisamente por eso más difícil. Puede ser dejar una conversación que destruye a alguien, renunciar a responder con violencia o reconocer que una meta se convirtió en ídolo porque sacrificas tu paz para alcanzarla. La pregunta no es solamente ¿qué he dejado por Dios? La pregunta más profunda es ¿qué continúa gobernándome aunque diga que sigo a Dios? Y hay una segunda pregunta que merece silencio. Si Jesús tocara hoy aquello que más protege tu seguridad, ¿encontraría una negativa inmediata o un corazón dispuesto a comenzar un proceso de entrega? No necesitas responder con una promesa grandiosa, basta con responder con verdad, porque el primer signo de libertad no es haber soltado todo, es dejar de fingir que aquello que nos domina no tiene poder sobre nosotros. Pedro aún no comprendía toda la promesa, pero permaneció delante de Jesús con su pregunta abierta. Quien permanece delante del Señor con sinceridad, descubre que la santidad no consiste en parecer fuerte, sino en permitir que Dios ordene aquello que durante demasiado tiempo ha dirigido la vida desde las sombras. La historia de Pedro no permanece encerrada en un camino de Galilea. También aparece en nuestras casas, en nuestras decisiones y en la forma en que buscamos seguridad cuando sentimos que algo importante puede escaparse de nuestras manos. Primera situación. Un matrimonio que todavía funciona por fuera, pero casi ha dejado de encontrarse por dentro. La pareja cumple responsabilidades, paga cuentas, organiza horarios, atiende a los hijos y resuelve lo urgente. Desde fuera todo parece estable. Sin embargo, las conversaciones se han reducido a tareas. Ya no hablan de lo que sienten, de lo que temen, ni de lo que esperan. Uno de los dos empieza a controlar cada detalle, revisar cada respuesta y exigir explicaciones constantes. A simple vista, podría parecer una preocupación legítima por cuidar la relación, pero más profundamente, tal vez existe miedo a ser abandonado, reemplazado o engañado. El control se disfraza de amor, aunque termina sofocando precisamente aquello que intenta proteger. Entonces conviene preguntar, ¿estoy acompañando a la persona que amo o estoy intentando asegurar su presencia por medio de la presión? Lo que no entregas a Dios termina dirigiendo tus pasos. Segunda situación. Una persona que trabaja sin descanso porque teme detenerse. Se levanta temprano, responde mensajes durante las comidas y lleva los problemas del trabajo hasta la cama. Los demás la admiran por su disciplina. Ella misma dice que solo está siendo responsable y que todo sacrificio es necesario para asegurar el futuro. Pero algunas veces, detrás de esa actividad constante, puede existir una necesidad profunda de demostrar valor. Tal vez aprendió que solo merece reconocimiento cuando produce resultados. Quizás el silencio le resulta insoportable porque, cuando deja de estar ocupada, aparecen preguntas que ha evitado durante años. Trabajar con responsabilidad es una virtud. Convertir el rendimiento en la medida de la propia dignidad
es una carga que ningún éxito puede aliviar. Siempre habrá otra meta, otra comparación y otro temor de quedar atrás. La pregunta de examen no es cuánto trabajas, sino qué ocurre dentro de ti cuando no puedes producir, resolver ni controlar el resultado. ¿Sigues creyendo que eres amado o sientes que has perdido tu valor? Tercera situación, una persona que reza, pero utiliza la oración solamente para pedir un desenlace determinado. Puede ser una madre preocupada por un hijo, alguien que necesita empleo, una persona enferma o quien atraviesa un conflicto familiar. Su dolor es real y su petición es legítima. El problema no está en pedir. Jesús mismo nos enseña a presentar nuestras necesidades al Padre. La dificultad comienza cuando la oración se convierte en una condición. Dios, confiaré en ti si haces exactamente lo que deseo. Entonces cada demora parece abandono, cada puerta cerrada parece castigo, y cada respuesta diferente se interpreta como prueba de que Dios no escucha. Por fuera, la persona continúa rezando. Por dentro, quizás está intentando controlar a Dios mediante su propia devoción. No busca solamente su presencia, exige que su voluntad confirme el plan que ya decidió. Aquí la pregunta es delicada. ¿Estoy entrando en oración para encontrarme con Dios o únicamente para convencerlo de que cumpla mi proyecto? Entregar una necesidad a Dios no significa dejar de actuar, renunciar a la esperanza o aceptar pasivamente una injusticia. Significa trabajar con responsabilidad sin convertir el resultado en un ídolo. Significa pedir con confianza y al mismo tiempo permanecer abiertos a una respuesta que quizá no habíamos imaginado. Estas tres situaciones parecen diferentes, pero comparten una raíz: el miedo a quedar sin aquello que creemos indispensable para vivir. Uno teme perder a su pareja, otro teme perder su valor, otro teme perder el futuro que había planeado. Por eso intentamos controlar personas, resultados e incluso nuestra relación con Dios. Y cuando este patrón se repite, también quienes están cerca comienzan a vivir bajo una tensión que no comprenden. Sin embargo, cuanto más apretamos las manos, menos capacidad tenemos para recibir algo nuevo. La entrega cristiana no consiste en fingir que nada nos importa. Consiste en amar sin convertir al otro en propiedad, trabajar sin hacer del éxito una identidad y orar sin tratar a Dios como un instrumento. Tal vez hoy reconoces alguna de estas escenas. No es necesario acusarte ni apresurarte a sacar conclusiones. Basta con observar con sinceridad dónde aparece el mismo patrón. Cuanto más miedo sientes, más necesidad tienes de controlar. Reconocerlo es importante, pero todavía no revela toda la raíz, porque detrás del control, de la actividad excesiva y de la oración convertida en negociación, puede esconderse una herida más profunda. Hasta ahora hemos hablado de lo que una persona hace para protegerse. La siguiente pregunta será más difícil. ¿Qué cree que ocurrirá si deja de protegerse de esa manera? Esa respuesta puede mostrar por qué, aun después de dejar muchas redes exteriores, seguimos cargando otras dentro del corazón. Hasta ahora, hemos mirado las redes visibles, una relación controlada por el miedo, un trabajo convertido en medida de valor y una oración usada para asegurar resultados. Pero esas conductas son solamente la superficie. La parte difícil comienza cuando dejamos de preguntar qué hacemos y nos atrevemos a preguntar qué estamos evitando. Hay un detalle pequeño en la historia de Pedro que puede pasar desapercibido. Él enumera lo que ha dejado, pero todavía necesita saber qué recibirá. Su entrega es real, aunque dentro permanece una expectativa. Esto no convierte a Pedro en falso, lo muestra humano. También nosotros podemos obedecer a Dios y conservar una cuenta interior. Señor, después de todo lo que hice, ¿qué me corresponde? Entonces la conversión llega a un nivel más profundo. Ya no se trata solamente de abandonar cosas, sino de permitir que Dios purifique las razones por las que las abandonamos. Podemos servir para ser reconocidos. Podemos sacrificarnos para sentirnos indispensables. Podemos rezar para evitar la incertidumbre. Incluso una obra buena,
puede quedar atrapada en una necesidad desordenada. Por eso la pregunta cambia. No es únicamente ¿qué he entregado? Ahora debemos preguntar, ¿qué espero controlar mediante mi entrega? Tal vez el hombre viejo no está solo en aquello que quedó atrás. Tal vez continúa vivo en la manera en que exigimos resultados, reconocimiento o seguridad. Y si esa raíz permanece intacta, podemos cambiar de escenario sin cambiar de corazón. En la siguiente etapa tendremos que mirar esa raíz y descubrir el precio de soltarla. La respuesta de Jesús no elimina de inmediato todas las preguntas de Pedro. Abre una tensión más profunda. Él escucha que recibirá mucho más, pero también escucha la palabra persecuciones. La promesa está allí, pero no llega con comodidad. El camino continúa, y ahora Pedro debe decidir qué hacer con una verdad que no puede controlar. Hasta ese momento, había sido posible imaginar que seguir a Jesús significaba avanzar hacia una vida cada vez más clara. Sin embargo, el Maestro no le ofrece un mapa detallado. No le explica cada pérdida futura, cada fracaso ni cada noche de miedo. Le ofrece su palabra y le pide permanecer. Pedro sigue caminando, pero cada paso exige algo nuevo. Ya no basta con haber dejado las redes una vez. Tendrá que dejar también la idea de que toda obediencia produce resultados visibles e inmediatos. Tendrá que renunciar a medir la fidelidad por la cantidad de aplausos, por la ausencia de problemas o por la sensación de tener todo bajo control. A lo largo del camino, los discípulos observan que muchas personas buscan a Jesús por los milagros, mientras otras lo rechazan por sus palabras. Algunos se acercan con entusiasmo y luego se alejan cuando comprenden que seguirlo implica más que recibir ayuda. También ellos experimentan incomprensión. No siempre entienden las parábolas. No siempre aceptan con facilidad la lógica del reino. Incluso discuten entre sí sobre quién ocupa el primer lugar. Pedro descubre que puede estar cerca de Jesús físicamente y, aún así, conservar dentro de sí una manera antigua de pensar. Él esperaba quizá que la entrega lo volviera inmediatamente más fuerte, más seguro y más digno de confianza. Pero el seguimiento empieza a revelar sus impulsos, su miedo y su necesidad de sobresalir. La luz de Cristo no solo ilumina el camino, también ilumina aquello que Pedro preferiría no mirar en su propio corazón. Aquí aparece un nuevo obstáculo, la demora. La transformación no ocurre al ritmo que Pedro habría elegido. No hay una única conversión capaz de purificar todas sus motivaciones. Jesús repite enseñanzas, corrige a los discípulos y vuelve a mostrarles que el reino no funciona según la lógica del poder. Pedro tiene que aprender lentamente que la grandeza consiste en servir, que el primero debe hacerse último y que perder la vida por Cristo no significa quedar destruido, sino recibirla de una manera nueva. Cuando una persona ha tomado una decisión grande por Dios, suele esperar sentirse preparada para todo. Pedro había dejado mucho. Era razonable que quisiera pensar que ya estaba listo. Sin embargo, la vida junto a Jesús le demuestra que su entrega exterior fue el comienzo, no la meta. No hay una nueva recompensa visible. No aparece una señal que confirme cada paso. Pedro no puede esconderse detrás del entusiasmo de la primera llamada, ni detrás de lo que otros piensan de él. Tiene que mirar la pregunta que vive en su interior. ¿Seguiré caminando si no recibo ahora la seguridad que esperaba? Esa pregunta también aparece en nuestra vida. Es fácil decir que confiamos cuando una puerta se abre. Es más difícil permanecer cuando la respuesta tarda, cuando el esfuerzo no es reconocido o cuando una decisión correcta trae consecuencias inesperadas. En esos momentos, la fe deja de ser una idea agradable y se convierte en una elección. Pedro debe elegir otra vez. Puede interpretar la dificultad como prueba de que se equivocó. Puede mirar las redes del pasado y recordar únicamente la seguridad que ofrecían, olvidando el cansancio y los límites de aquella vida. Puede empezar a comparar su camino con el de otros, o puede aceptar que la promesa de Jesús no consiste en devolverle lo que dejó, sino en conducirlo hacia una libertad que todavía no sabe nombrar. El precio de esta elección es real.
Continuar significa aceptar que no tendrá todas las respuestas. Significa dejar de exigir que Dios explique por adelantado cada etapa. Significa permitir que la fidelidad sea más importante que la recompensa visible. Pedro no llega a esta decisión sin resistencia. Su temperamento aparece una y otra vez. Algunas veces habla antes de comprender. Otras veces intenta corregir la dirección de Jesús porque el anuncio del sufrimiento no coincide con sus expectativas. Cuando el camino parece amenazar la imagen de un Mesías poderoso, Pedro se resiste. Quiere seguir a Cristo, pero todavía desea un camino donde la gloria no pase por la cruz. Y allí la llamada se vuelve más exigente. Jesús no adapta la misión a los temores de Pedro. Lo invita a colocarse detrás, en el lugar del discípulo. Le muestra que pensar según los criterios humanos puede convertirse en un obstáculo, incluso cuando parece razonable. Pedro debe dejar de conducir al Maestro hacia el futuro que él imagina y aprender a ser conducido. Este es el punto en que el camino ya no puede volver a ser como antes. Pedro ha escuchado demasiado, ha visto demasiado y ha sido amado demasiado para regresar sencillamente a una existencia sin preguntas. Pero todavía debe decidir si aceptará seguir a Jesús, cuando seguirlo implique perder el control de la historia. La elección no sucede en un instante perfecto. Se construye a través de pasos, correcciones y caídas. Pedro no es presentado como un hombre sin conflicto, sino como alguien que permanece dentro del conflicto y permite que la gracia continúe trabajando. Lo que no entregas a Dios termina dirigiendo tus pasos. Ahora esa frase adquiere un sentido más profundo. Pedro no solo debe entregar las redes, debe entregar su expectativa de un seguimiento sin cruz, su deseo de entenderlo todo y su necesidad de ocupar un lugar seguro. No sabe todavía cuánto le costará. Tampoco sabe hasta dónde llegará la misericordia de Jesús cuando él mismo falle. Solo sabe que delante de él permanece el Maestro. Entonces vuelve a caminar. Ese paso no resuelve todas sus preguntas, pero cambia el lugar desde el cual las enfrenta. Ya no las mira desde la orilla, con las redes en las manos, las lleva dentro del seguimiento, donde la verdad podrá confrontarlo y la gracia podrá sostenerlo. Pedro ha cruzado un umbral. Puede sentir miedo, resistirse y equivocarse, pero ya no puede fingir que la vida antigua le basta. La llamada de Cristo ha tocado el centro de su libertad, y desde ese momento, el conflicto principal deja de estar entre Pedro y las circunstancias. Comienza a desarrollarse dentro de Pedro, entre la confianza y el control, entre el amor y la necesidad de recompensa, entre el discípulo que quiere seguir y el hombre viejo que todavía desea dirigir el camino. El conflicto de Pedro nos conduce a una segunda verdad. No nos aferramos al control porque seamos fuertes, sino porque tenemos miedo de quedar expuestos. El control rara vez se presenta con su nombre. No suele decir, «tengo miedo». Prefiere vestirse de prudencia, responsabilidad o preocupación. Puede parecer una virtud, pero cuando ocupa el centro del corazón, deja de ayudarnos a servir y comienza a impedirnos confiar. En Pedro, esta necesidad aparece cuando intenta comprender de antemano el camino de Jesús. Quiere una promesa clara, una recompensa reconocible y un futuro que pueda interpretar. Todo ser humano necesita orientación. El problema surge cuando solo obedecemos si Dios conduce la historia según nuestras expectativas. La necesidad de control puede comenzar en experiencias de inseguridad. Una pérdida, una traición, una enfermedad o responsabilidades asumidas pronto pueden enseñarnos que debemos preverlo todo para no volver a sufrir. Entonces construimos una defensa interior. Si vigilo cada detalle, nada me sorprenderá. Si controlo a quienes amo, nadie me abandonará. Si trabajo más que todos, nadie podrá reemplazarme. Con el tiempo, esa defensa puede convertirse en una cárcel. Lo peligroso del control es que suele presentarse como cuidado. Una madre puede pensar que ama más cuanto más decide por sus hijos. Un esposo puede justificar sus exigencias diciendo que protege su matrimonio. Un líder puede creer que sirve mejor cuando no permite que nadie piense diferente.
Incluso en la vida espiritual, una persona puede multiplicar promesas, sacrificios y oraciones porque siente que así podrá asegurar una respuesta de Dios. Pero amar no es poseer, servir no es dominar, orar no es manipular. El control también sabe justificarse. Dice, si yo no lo hago, todo saldrá mal. Nadie conoce esta situación como yo. Solo intento evitar problemas. Esas frases pueden contener verdad, Pero se vuelven excusa cuando no dejan espacio para la libertad ajena, la incertidumbre o la acción de Dios. La responsabilidad pregunta, ¿qué me corresponde hacer con fidelidad? El control pregunta, ¿cómo puedo garantizar que todo ocurra como deseo? Esta diferencia es decisiva. Ser responsable significa actuar, prepararse, buscar consejo y asumir consecuencias. Controlar significa intentar dominar resultados que no dependen completamente de nosotros. La responsabilidad reconoce sus límites. El control se desespera ante ellos. Por eso quien vive controlando rara vez descansa. Aunque una situación se resuelva, pronto aparece otra amenaza. La mente repasa conversaciones, imagina escenarios y busca señales de peligro. Puede mostrarse firme, pero permanece agotada, ocupada evitando lo que teme perder. También quienes la rodean sufren. Se sienten vigilados, corregidos o incapaces de decidir. Algunos ocultan información para evitar discusiones, otros reaccionan con distancia. Entonces, la persona controladora interpreta esa distancia como confirmación de su temor y aumenta todavía más la presión. Así se forma un círculo doloroso. Cuanto más miedo existe, más control aparece. Cuanto más control aparece, más se deteriora la confianza. Cuanto más se deteriora la confianza, mayor es el miedo. Pero reconocer este patrón no significa condenarse. Existe una diferencia entre asumir responsabilidad y acusarse sin misericordia. La responsabilidad dice, esta conducta ha causado daño y necesito cambiarla. La condena dice, soy una persona irremediablemente mala. La primera abre una puerta, la segunda la cierra. La fe cristiana no nos invita a negar el daño causado, tampoco permite justificarlo mediante nuestras heridas. Haber sufrido puede explicar por qué aprendimos a protegernos, pero no convierte en justo todo lo que hacemos desde ese sufrimiento. La gracia nos permite mirar ambas verdades. Fuimos heridos y algunas veces también herimos intentando no volver a ser heridos. La esperanza comienza cuando dejamos de llamar amor a lo que en realidad es miedo. Esto no significa abandonar responsabilidades ni permitir que otros vulneren nuestros límites. Tampoco significa permanecer en situaciones de abuso o peligro. Confiar en Dios no es volverse pasivo. Es actuar con verdad, sin pretender controlar la libertad ajena, ni convertir cada resultado en una prueba de nuestro valor. Pedro necesita aprender precisamente esto. Puede seguir a Jesús, hacer preguntas y expresar sus temores. Lo que no puede hacer es dirigir al Maestro según sus propios planes. Su lugar como discípulo no es controlar el camino, sino responder fielmente dentro del camino. Lo que no entregas a Dios termina dirigiendo tus pasos. Ahora podemos nombrar aquello que Pedro debe entregar, no solo sus bienes o su antigua ocupación, sino la necesidad de asegurar el resultado antes de obedecer. Esa entrega deberá renovarla cuando no comprenda, fracase o descubra que la misericordia de Cristo supera sus cálculos. Tal vez esa sea también nuestra lucha. Decimos que confiamos, pero vigilamos cada detalle. Pedimos libertad para quienes amamos, pero intentamos decidir por ellos. Entregamos una preocupación en la oración y minutos después volvemos a recogerla, como si Dios no pudiera sostenerla. La pregunta no es si alguna vez sientes miedo. La pregunta es ¿qué haces cuando aparece? ¿Lo llevas a Dios y actúas con responsabilidad o lo conviertes en una orden que todos deben obedecer? ¿Buscas acompañamiento y discernimiento o construyes una imagen de fortaleza para no reconocer tu vulnerabilidad? La necesidad de control promete protección, pero termina robando libertad.
La confianza cristiana no promete que nada doloroso ocurrirá. Promete que no tendremos que atravesarlo solos y que ninguna circunstancia puede impedirnos responder con verdad, dignidad y amor. Ese es el comienzo de una libertad nueva, hacer lo que nos corresponde y entregar a Dios aquello que nunca estuvo completamente en nuestras manos. La necesidad de control no siempre aparece en decisiones grandes. Muchas veces se revela en gestos repetidos, tonos de voz y silencios cargados. Por eso conviene observar cómo actúa cotidianamente. Primer patrón: controlar a la familia para evitar el miedo a perderla. En una casa, una persona puede querer saber dónde están todos, qué hacen, con quién hablan y qué decisión tomarán. Desde fuera parece interés, pero en algunos casos, esa vigilancia constante expresa un temor profundo a ser excluido, traicionado o dejado de lado. Entonces cada demora se interpreta como desprecio. Cada cambio de plan parece una amenaza. Cada opinión diferente se siente como falta de lealtad. La conversación deja de buscar comprensión y empieza a exigir obediencia. Puede ocurrir entre esposos. Uno pregunta, revisa e insiste no porque tenga pruebas de una falta, sino porque el miedo necesita confirmación constante. También puede ocurrir entre padres e hijos. Un padre cree que proteger significa decidir cada paso de un hijo adulto. Una madre puede vivir la independencia de su hija como rechazo, aunque ella simplemente esté aprendiendo a asumir su propia vida. En estos casos, la intención puede ser cuidar. Sin embargo, el efecto suele ser distancia. Quien se siente controlado empieza a ocultar cosas, evita conversar o responde a la presión con más resistencia. Y la persona que controla interpreta esa distancia como prueba de que tenía razón. Así se fortalece el mismo círculo que deseaba evitar. La pregunta no es únicamente, ¿me preocupa mi familia? La pregunta es, ¿mi manera de expresar esa preocupación permite que los demás respiren, hablen y asuman responsabilidad? Segundo patrón: intentar controlar cada resultado para proteger la propia imagen. Hay personas que revisan todo varias veces, no delegan, corrigen cada detalle y se sienten incapaces de descansar mientras exista algo pendiente. Desde fuera, parecen muy comprometidas. Algunas realmente lo son, pero en ciertos casos, detrás de esa exigencia existe miedo al fracaso o a la crítica. La persona no solo quiere hacer bien su trabajo, necesita que todo salga perfecto para sentirse segura de su valor. Por eso un error pequeño puede convertirse en una crisis interior. Una observación del jefe parece una condena. La comparación con otra persona despierta ansiedad. Pedir ayuda se siente como admitir incapacidad. Descansar provoca culpa, porque el silencio deja al descubierto una pregunta incómoda. ¿Quién soy cuando no estoy produciendo? Este patrón puede llevar al agotamiento. También puede dañar a quienes trabajan cerca. Los demás sienten que nunca alcanzan el nivel esperado, que sus ideas no son escuchadas o que cualquier iniciativa será corregida. En algunos casos, la excelencia se convierte en defensa. La persona cree que, si no comete errores, nadie podrá rechazarla. Pero la vida no ofrece esa garantía. Incluso haciendo muchas cosas bien, seguirá habiendo límites, críticas e imprevistos. Aquí el examen es distinto. ¿Busco hacer las cosas con fidelidad o necesito hacerlas perfectamente para sentir que merezco respeto? La responsabilidad acepta aprender. El control necesita demostrar que ya sabe. Tercer patrón: vivir la fe como búsqueda constante de seguridad. Una persona puede rezar mucho, participar en celebraciones, hacer promesas y buscar señales. Eso no es incorrecto. Sin embargo, algunas veces estas prácticas esconden una dificultad para tolerar la incertidumbre. La persona pregunta repetidamente si Dios le ha hablado, si una coincidencia es una señal o si una dificultad significa que tomó el camino equivocado. Cambia de decisión porque escuchó una frase, vio una imagen o sintió una emoción fuerte. Busca certeza absoluta antes de dar un paso responsable.
Quizá no busca discernir, sino eliminar la posibilidad de equivocarse. Pero el discernimiento cristiano no funciona como una fórmula que nos libera de toda incertidumbre. Requiere oración, razón, consejo, tiempo y libertad interior. Exige aceptar que algunas decisiones deben tomarse sin conocer todas las consecuencias. Cuando la fe se convierte en control, la persona puede interpretar cada contratiempo como castigo y cada éxito como confirmación automática. Corre el riesgo de usar a Dios para evitar el proceso humano de pensar, asumir límites y responder por sus elecciones. La pregunta espiritual sería, ¿estoy buscando la voluntad de Dios o estoy buscando una garantía de que nada difícil ocurrirá? Confiar no significa recibir explicaciones completas. Significa caminar con la luz disponible sin convertir la incertidumbre en enemigo. Estos tres patrones comparten una misma dinámica. En la familia, el control intenta evitar el abandono. En la vida personal, intenta evitar el fracaso. En la fe, intenta evitar la incertidumbre. Puede que alguno de estos ejemplos se acerque a tu experiencia. También puede que ninguno describa exactamente lo que vives. No se trata de colocarte una etiqueta. Se trata de observar con honestidad si el miedo influye en la manera en que amas, trabajas o rezas. Reconocer el patrón todavía no es cambiarlo. Pero ninguna transformación puede comenzar mientras seguimos llamando amor, responsabilidad o fe a lo que en realidad está siendo dirigido por el temor. El siguiente paso será aprender a actuar de otra manera, nombrar el problema, llevarlo a la oración, reparar el daño posible y construir un hábito pequeño que permita vivir con más verdad. Reconocer el miedo y la necesidad de control es importante, pero la conciencia por sí sola no transforma una vida. Podemos comprender lo que ocurre y continuar repitiéndolo. Por eso, necesitamos convertir la verdad descubierta en decisiones concretas. El primer paso es llamar al problema por su nombre. No digas solamente «estoy mal» o «todo está complicado». Esas frases expresan cansancio, pero no indican dónde comenzar. Escribe lo que ocurre en una sola oración. Cuando mi hijo tarda en responder, imagino una desgracia y lo llamo repetidamente. O, cuando cometo un error, temo perder el respeto de todos y trato de ocultarlo. Después distingue 3 niveles: el hecho, la emoción y la conclusión. El hecho podría ser que alguien no respondió durante 2 horas. La emoción puede ser miedo. La conclusión sería, ya no le importo, o seguro está haciendo algo contra mí. El hecho necesita atención. La emoción necesita ser escuchada. La conclusión necesita ser examinada. Hacer esta distinción evita que reaccionemos como si todo pensamiento fuera una verdad. La señal de que estás avanzando es sencilla. Comienzas a describir lo ocurrido sin exagerarlo y reconoces lo que sientes sin convertirlo inmediatamente en una acusación. El error que debes evitar es usar este ejercicio para juzgarte. Nombrar el problema no significa insultarte. No eres una persona terrible. Eres una persona que ha identificado una conducta concreta y puede cambiarla. El segundo paso es llevar el problema a una oración honesta. Muchas veces rezamos pidiendo que Dios cambie a los demás. Podemos presentar esas necesidades, pero una oración madura también pregunta: Señor, ¿qué necesitas mostrarme sobre mi manera de responder? Busca 10 minutos de silencio. No necesitas pronunciar palabras perfectas. Puedes decir: Señor, tengo miedo de perder el control. Me cuesta confiar. Muéstrame qué parte me corresponde y qué parte debo entregar. También puedes rezar lentamente un salmo que exprese confianza, angustia o arrepentimiento. La razón de este paso no es informar a Dios de algo que desconoce. Es permitir que su presencia ilumine lo que solemos ocultar incluso de nosotros mismos. La oración verdadera no siempre elimina de inmediato la emoción, pero cambia el lugar desde el cual la enfrentamos. Sabes que estás orando con sinceridad cuando dejas de presentar únicamente una lista de culpables y comienzas a reconocer tus deseos,
límites y responsabilidades. El error que debes evitar es convertir la oración en una forma de escapar de la acción. Después de rezar, quizá todavía debas conversar, pedir consejo o tomar una decisión difícil. El tercer paso es realizar una acción de reparación. Si tu necesidad de controlar ha herido a alguien, la conversión necesita una forma visible. Puede ser pedir perdón sin añadir excusas. En lugar de decir, perdóname, pero tú también me provocaste, puedes decir, te presioné, no respeté tu espacio y entiendo que eso te hizo daño. Quiero aprender otra manera de hablar contigo. En otros casos, reparar puede significar devolver algo, corregir una mentira, dejar de revisar el teléfono de otra persona o iniciar una conversación que has aplazado. También puede implicar acudir al sacramento de la reconciliación cuando reconoces pecado y deseas comenzar un camino serio de cambio. La reparación no garantiza que la otra persona confíe inmediatamente ni que la relación vuelva a ser igual. El perdón pedido no obliga al otro a olvidar el daño. Tu responsabilidad es actuar con verdad, respetar los límites y demostrar con el tiempo que el cambio no fue solamente una emoción. La señal correcta no es recibir una respuesta favorable, es poder decir que realizaste lo que estaba en tus manos sin manipular el resultado. El error consiste en pedir perdón para obtener rápidamente tranquilidad o acceso a una relación. Una disculpa verdadera reconoce que la otra persona también necesita libertad y tiempo. El cuarto paso es construir un hábito pequeño. Las grandes promesas suelen desaparecer cuando la emoción disminuye. Un hábito modesto, repetido con fidelidad, puede formar una nueva manera de responder. Elige una práctica posible durante los próximos 7 días. Podría ser guardar 10 minutos de silencio antes de revisar mensajes por la mañana. Podría ser escribir una página al final del día, anotando qué situación despertó miedo y cómo respondiste. En una familia podría ser una comida sin teléfonos, donde cada persona pueda hablar sin ser interrumpida. También podrías establecer una hora semanal de oración, diálogo o acompañamiento. La razón de comenzar pequeño es que la libertad se fortalece mediante actos repetidos. No necesitas demostrar que ya has cambiado por completo. Necesitas practicar una respuesta nueva cuando aparezca el patrón antiguo. Sabrás que el hábito está ayudando cuando logres crear una pequeña pausa entre lo que sientes y lo que haces. Quizá el miedo continúe, pero ya no decidirá automáticamente por ti. Podrás respirar, orar, preguntar y elegir. Evita convertir el hábito en una prueba de perfección. Habrá días en que volverás a reaccionar mal. No uses una caída para abandonar el proceso. Reconoce lo ocurrido, repara lo necesario y comienza de nuevo. Estos 4 pasos no prometen una transformación instantánea. Tampoco garantizan que otros cambien, que todas las relaciones se restauren o que desaparezca la incertidumbre. Ofrecen algo más real, un camino para cooperar con la gracia. Nombra con verdad, ora con honestidad, repara con humildad, persevera en algo pequeño. Así comienza una libertad que no depende de controlar cada resultado, sino de responder fielmente en el lugar donde hoy estás. Esta es una historia ilustrativa. Elena había dirigido durante 27 años una pequeña panadería en un barrio donde casi todos se conocían. Cada mañana llegaba antes del amanecer, encendía las luces, revisaba la harina, contaba las monedas de la caja y comprobaba 3 veces que el horno estuviera en la temperatura correcta. La gente la respetaba porque nunca faltaba, nunca entregaba tarde y rara vez permitía que algo quedara fuera de su control. Su hijo Daniel había crecido entre bandejas calientes, sacos de azúcar y el ruido metálico de las persianas al abrirse. Cuando terminó sus estudios decidió volver para ayudarla. Elena se alegró, pero su alegría duró poco. Cada vez que Daniel proponía una idea, ella encontraba un riesgo. Si quería cambiar el horario, podía perder clientes. Si sugería ofrecer pedidos por Internet, seguramente aparecerían errores. Si intentaba contratar a alguien, Elena respondía que nadie cuidaría el negocio como la familia. Daniel comenzó aceptando sus correcciones,
Después dejó de proponer. Finalmente, se limitó a cumplir órdenes. Elena interpretó aquel silencio como falta de compromiso. Pensaba que su hijo no amaba suficientemente la panadería. Por eso revisaba sus cuentas, corregía la forma en que acomodaba el pan y repetía instrucciones incluso delante de los empleados. Cada observación parecía pequeña, pero juntas construyeron una distancia que ninguno de los dos sabía nombrar. La panadería funcionaba, sin embargo, la relación se estaba enfriando. Elena quería conservar lo que había levantado con tanto esfuerzo. Años atrás, cuando su esposo enfermó y dejó de trabajar durante una temporada, ella tuvo que sostener el hogar prácticamente sola. Aprendió a prever problemas, a guardar dinero y a desconfiar de cualquier cambio que pudiera poner en riesgo la estabilidad familiar. Aquella disciplina había salvado el negocio. Con el tiempo, también se convirtió en la única manera que conocía de sentirse segura. Una tarde, Daniel le pidió hablar después de cerrar. No levantó la voz ni amenazó con irse. Solo dejó un juego de llaves sobre el mostrador y dijo que necesitaba buscar otro trabajo. Explicó que no quería seguir viviendo como un invitado en el lugar donde había crecido. Le agradeció lo aprendido, pero reconoció que allí ya no podía tomar una decisión sin sentirse observado. Elena sintió primero indignación. Pensó que su hijo era desagradecido. Recordó todas las horas que había trabajado para asegurarle un futuro. Quiso enumerar sacrificios, deudas pagadas y oportunidades que ella nunca había tenido. Pero Daniel no discutió. Miró las llaves, respiró profundamente y salió. La puerta se cerró con suavidad. Esa noche, Elena permaneció sola en la panadería. Todo estaba en orden. Las bandejas estaban limpias, la caja cuadraba y los hornos se habían apagado a la hora exacta. Sin embargo, por primera vez, aquel orden no le produjo tranquilidad. El silencio parecía mostrarle algo que durante años había evitado. Había protegido el negocio con tanta fuerza que estaba perdiendo a la persona para quien decía conservarlo. No cambió de inmediato. Durante los días siguientes, Elena se defendió interiormente. Se repetía que Daniel regresaría cuando comprendiera lo difícil que era el mundo. Trabajó más horas y rechazó la ayuda de una empleada, pero el cansancio comenzó a pasarle factura. Confundió dos pedidos, olvidó una entrega y una mañana tuvo que sentarse porque sus manos temblaban de agotamiento. Una clienta mayor que la conocía desde hacía años le preguntó si necesitaba ayuda. Elena respondió automáticamente que todo estaba bien. La mujer no insistió. Solo dijo que algunas personas sostienen tantas cosas durante tanto tiempo que terminan creyendo que soltar una significa dejar caer todas. La frase no produjo un cambio milagroso. Elena incluso se molestó al escucharla. Sin embargo, volvió a su memoria aquella noche, mientras miraba el juego de llaves que Daniel había dejado en el mostrador. Por primera vez, intentó rezar sin pedir que su hijo cambiara. Se sentó en la cocina de su casa y habló con Dios de su miedo. Reconoció que temía perder la panadería, depender de otros y descubrir que ya no era indispensable. También admitió algo más doloroso. Había confundido la obediencia de Daniel con amor y su propia vigilancia con cuidado. Al día siguiente no llamó inmediatamente a su hijo. Primero habló con una mujer de su comunidad parroquial que llevaba años acompañándola. Luego buscó asesoría para organizar mejor las responsabilidades del negocio. Aprendió a separar lo que realmente necesitaba supervisión de aquello que podía delegarse. El proceso le resultó incómodo porque cada tarea entregada despertaba la sensación de que algo podía salir mal. Y algunas cosas salieron mal. La nueva empleada colocó una etiqueta equivocada. Un pedido digital llegó con una dirección incompleta. Daniel, cuando finalmente aceptó conversar, no respondió con entusiasmo. Escuchó la disculpa de su madre, pero le dijo que necesitaba tiempo para confiar de nuevo. Elena sintió la tentación de defenderse. Quiso explicar que todo lo había hecho por amor. Sin embargo, recordó que una disculpa no sirve para borrar rápidamente las consecuencias. Entonces, dijo algo distinto. Reconoció que lo había tratado como a un niño incapaz, que había ridiculizado sus ideas
y que entendía por qué se había alejado. No le pidió que volviera. Esa fue la decisión más costosa. Durante varias semanas, Elena practicó una forma nueva de amar. Llamaba a Daniel sin interrogarlo. Escuchaba antes de aconsejar. En la panadería, permitía que otros resolvieran problemas menores. Cada vez que sentía el impulso de revisar todo, escribía lo que temía y se preguntaba si aquella situación pertenecía realmente a su responsabilidad. Daniel comenzó a visitarla algunos domingos. Al principio hablaban de asuntos pequeños. Después retomaron conversaciones pendientes. Meses más tarde, él propuso colaborar solamente 2 tardes por semana para desarrollar los pedidos digitales. Elena aceptó, pero también aceptó una condición. Las decisiones de esa área serían responsabilidad de Daniel dentro de límites acordados. La primera semana, Elena revisó el sistema a escondidas. Cuando Daniel lo descubrió, volvió a sentirse traicionado. Elena pudo haber negado lo ocurrido. En cambio, reconoció la recaída, pidió perdón y propuso una medida concreta. Dejaría de tener acceso directo durante un mes y recibiría un informe semanal. Aquello le costó más que pronunciar una oración. Con el tiempo, la panadería no se volvió perfecta. Hubo errores, discusiones y días en que Elena deseó recuperar el control absoluto. Pero algo esencial cambió. Aprendió que confiar no era ignorar los problemas, sino permitir que otros asumieran responsabilidades reales. Daniel dejó de sentirse vigilado y comenzó a participar con creatividad. Una mañana, Elena llegó y encontró el primer pedido digital preparado correctamente. Sobre el mostrador estaban las mismas llaves que Daniel había dejado meses atrás. Esta vez no representaban una despedida. Daniel las había colocado allí porque quería que una nueva empleada abriera el local al día siguiente. Elena tomó las llaves, las miró durante unos segundos y luego las dejó nuevamente sobre el mostrador. No había perdido la panadería, había comenzado a dejar de perder a su hijo. Cada acto de confianza se convirtió en una forma concreta de entregar a Dios aquello que nunca pudo asegurar completamente. Lo que transformó a Elena no fue que todo se volviera fácil, fue aprender a entrar en la incertidumbre sin utilizar el miedo para gobernar a quienes amaba. La última imagen de la historia de Elena parece sencilla. Unas llaves sobre el mostrador. Durante años esas llaves representaron seguridad, autoridad y control. Eran la prueba de que nada ocurría sin que ella lo supiera. Pero al final, las mismas llaves adquirieron otro significado. Ya no eran un símbolo de dominio, sino una oportunidad para confiar. Ese cambio de significado nos ayuda a mirar de nuevo la historia de Pedro. Pedro también había soltado algo visible. Había dejado redes, barca y una forma conocida de vida. Sin embargo, su verdadero camino comenzó cuando tuvo que soltar algo menos visible. La necesidad de saber qué recibiría, cuándo lo recibiría y de qué manera se cumpliría la promesa de Jesús. Elena no estaba perdiendo solamente un negocio. Estaba descubriendo que podía perder a su hijo por intentar protegerlo todo. Pedro tampoco estaba enfrentando únicamente una renuncia material. Estaba descubriendo que podía caminar junto a Jesús y aún así intentar controlar la dirección del camino. Aquí aparece la inversión central. Quizás desde el principio has pensado que el problema es aquello que podrías perder si confías en Dios. Tal vez temes perder una relación, una oportunidad, una posición o la seguridad construida durante años. Pero el verdadero peligro puede ser otro. Conservarlo todo por fuera y perder por dentro la capacidad de amar con libertad. El problema no es solamente que una puerta pueda cerrarse. El problema es permanecer frente a ella tanto tiempo que dejamos de ver el camino que Dios todavía abre. El problema no es únicamente sentir miedo. El problema comienza cuando utilizamos ese miedo para dirigir a los demás, justificar nuestras reacciones y decidir qué puede o no puede hacer Dios en nuestra historia. Elena creía que soltar el control destruiría la panadería. En realidad, el control estaba destruyendo lentamente su relación con Daniel. Pedro podía pensar que renunciar a sus expectativas lo dejaría sin dirección. Sin embargo,
Aquellas expectativas podían impedirle recibir la verdadera dirección de Cristo. Lo que no entregas a Dios termina dirigiendo tus pasos. Ahora la frase se vuelve más exigente, porque no habla únicamente de cosas malas. También puede aplicarse a algo bueno que hemos convertido en absoluto: una familia, un proyecto, un ministerio, una reputación o el deseo legítimo de estabilidad. Cuando algo bueno ocupa el lugar de Dios, dejamos de recibirlo como don y comenzamos a defenderlo como propiedad. Entonces, el amor se transforma en posesión, la responsabilidad se transforma en ansiedad, la prudencia se transforma en parálisis, y la fe se convierte en un intento de obtener garantías. Quizás no necesitas abandonar aquello que amas. Tal vez necesitas aprender a amarlo de una manera distinta. Elena no tuvo que cerrar la panadería. Tuvo que dejar de utilizarla como una razón para controlar a todos. Pedro no recibió la orden de despreciar su historia. Tuvo que permitir que Jesús diera un significado nuevo a todo lo que había dejado. Esta es una diferencia decisiva. Entregarnos siempre significa alejarse. A veces significa permanecer sin dominar, escuchar sin interrumpir, servir sin exigir reconocimiento, trabajar sin convertir el resultado en identidad, acompañar a un hijo sin vivir su vida por él, amar a una persona sin convertir su presencia en una condición para estar en paz. La entrega cristiana no destruye el amor, lo purifica. Nos enseña a decir: esto es importante para mí, pero no es mi Dios. Haré lo que me corresponde, pero no intentaré controlar lo que pertenece a la libertad del otro. Cuidaré con responsabilidad, pero no utilizaré el miedo como autoridad. Este cambio no ocurre con una sola decisión. Elena tuvo una recaída. Volvió a revisar a escondidas aquello que había prometido entregar. Pedro también volverá a reaccionar desde el miedo, la impulsividad y la necesidad de protegerse. La conversión no es una línea sin retrocesos. La diferencia está en lo que hacemos después de reconocer la caída. Podemos justificarnos y reconstruir el mismo control. O podemos detenernos, admitir la verdad, reparar el daño y volver a entregar aquello que hemos intentado recuperar. Eso convierte cada recaída en una nueva oportunidad de libertad. Tal vez hoy no tienes unas llaves sobre una mesa, pero puedes tener un teléfono que revisas constantemente, una conversación que deseas controlar, una decisión ajena que no aceptas o un resultado que has convertido en condición para confiar en Dios. Pregúntate con honestidad: ¿qué estoy sosteniendo con tanta fuerza que ya no puedo amar bien mientras lo sostengo? La respuesta no busca obligarte a abandonar irresponsablemente lo que debes cuidar. Busca mostrarte si tu manera de cuidarlo está naciendo del amor o del miedo. Elena dejó las llaves sobre el mostrador. Pedro siguió caminando sin recibir todas las explicaciones. En ambos casos, la transformación comenzó cuando dejaron de exigir una seguridad total antes de dar el siguiente paso. Allí comprenderemos que la recompensa prometida no elimina la cruz, pero tampoco deja vacía ninguna entrega realizada por amor. Y ahora podemos volver al final del Evangelio, donde la promesa de Jesús, las persecuciones, la gracia y la libertad humana comienzan a formar una sola respuesta. Pedro sigue caminando, pero ya no puede escuchar la promesa de Jesús como si fuera una recompensa automática. La palabra del Maestro ha unido dos realidades que él habría preferido separar. Recibirá mucho más y también conocerá persecuciones. La gracia no elimina el precio del discipulado, lo transforma. Jesús no minimiza el sacrificio de quienes renuncian a seguridades, relaciones o bienes por fidelidad al Evangelio. Dios no desprecia nuestras entregas, pero tampoco permite que las utilicemos como una moneda para comprar su favor. El reino no funciona como un contrato comercial. Quien da para obligar a Dios a devolver todavía permanece encerrado en la lógica del control. Puede haber soltado una cosa con las manos, pero sigue reteniendo el resultado en el corazón. La verdadera entrega comienza cuando una persona puede decir: Señor, esto me cuesta, pero no te lo ofrezco para manipularte. Te lo entrego porque quiero que tu voluntad ocupe el primer lugar. Aquí aparece el papel de la gracia.
La gracia es la iniciativa amorosa de Dios que nos precede, nos llama, nos sostiene y nos capacita para responder. No es un premio reservado a quienes parecen perfectos, es la acción de Dios que entra en nuestra fragilidad sin destruir nuestra libertad. Dios llama a Pedro, pero Pedro debe levantarse. Jesús lo corrige, pero Pedro debe aceptar la corrección. Cristo lo sostiene, pero Pedro debe volver a caminar. La gracia no sustituye su respuesta, la hace posible. Por eso, la santidad no consiste en atribuirnos todo el mérito, ni en esperar pasivamente que Dios lo haga todo. Consiste en cooperar con aquello que Él ya está obrando. La gracia abre la puerta. La libertad decide atravesarla. La conversión no puede medirse únicamente por emociones intensas. Pedro puede sentirse entusiasmado y todavía reaccionar desde el miedo. Puede experimentar cercanía con Jesús y conservar expectativas desordenadas. Lo importante no es vivir permanentemente emocionado, sino permitir que Cristo transforme lo que aún no ha sido entregado. La respuesta de Jesús anuncia una abundancia real: casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras en medio de una nueva familia formada alrededor del Evangelio. Quien deja algo por Cristo no queda condenado a una soledad estéril. En la comunidad creyente descubre cuidado, misión y pertenencia. Pero 100 veces más no puede reducirse a riqueza material. La prosperidad económica no es una prueba segura de santidad. El Evangelio no promete que toda obra buena producirá ganancias visibles. Jesús mismo une la abundancia con la persecución para impedir una lectura cómoda. La recompensa cristiana no consiste en controlar la forma en que Dios responde. Consiste en entrar en una comunión tan profunda con Cristo que incluso lo perdido puede adquirir un significado nuevo. Pedro dejó una barca y recibió una misión que atravesaría generaciones. Pero esa misión también lo confrontó con sus límites. No se convirtió inmediatamente en un hombre impecable, siguió necesitando misericordia, y aquí llegamos al centro del misterio. La transformación de Pedro no depende únicamente de su capacidad para permanecer fiel, también depende de la fidelidad de Cristo cuando Pedro falle. Más adelante, Pedro conocerá el miedo de una forma dolorosa. Descubrirá que puede negar a Jesús cuando se siente amenazado. Entonces comprenderá que el hombre viejo no desaparece mediante declaraciones grandiosas. Sin embargo, su fracaso no será la última palabra. Cristo resucitado no lo buscará para humillarlo, sino para restaurarlo. Le permitirá reconocer su amor herido y le confiará nuevamente una misión. La misericordia no fingirá que la negación nunca ocurrió. La atravesará, la perdonará y la convertirá en un lugar de humildad. Esa es la diferencia entre misericordia y permisividad. La permisividad dice que nada importa. La misericordia reconoce la verdad del pecado, ofrece perdón y abre un camino de responsabilidad nueva. Pedro no recibirá una misión porque haya demostrado ser invulnerable. La recibirá porque ha sido amado, corregido, perdonado y llamado otra vez. Tal vez intentaste controlar una relación y heriste a alguien. Puede que hayas servido esperando reconocimiento. Tal vez prometiste cambiar y regresaste a una conducta antigua. La gracia no te invita a negar lo ocurrido, pero tampoco te condena a quedar definido por tu peor momento. La reconciliación expresa esta verdad. No es un espacio para contar faltas sin asumir un cambio. Es un encuentro con la misericordia de Cristo que incluye arrepentimiento, confesión sincera y propósito de enmienda. Allí no compramos el perdón, lo recibimos como don y aceptamos la responsabilidad de comenzar de nuevo. La Eucaristía ilumina este camino. No es un amuleto para asegurar que nada difícil suceda. Es comunión con Cristo, que se entrega completamente y nos enseña a vivir desde la lógica del don. Al recibirlo, no obligamos a Dios a cumplir nuestros planes. Permitimos que su vida forme nuestra manera de amar, servir y perseverar. La esperanza cristiana no niega la cruz. Afirma que la cruz no posee la última palabra. Pedro atravesará contradicciones y persecución. Nada de eso significa que la promesa haya fallado. La abundancia del reino puede coexistir con el sufrimiento.
La presencia de Dios no siempre cambia inmediatamente la circunstancia, pero transforma la manera en que el discípulo la atraviesa. Lo que no entregas a Dios termina dirigiendo tus pasos. Ahora podemos completar el significado de esta frase. Aquello que entregas a Dios no desaparece necesariamente. Puede ser purificado, reordenado y devuelto como misión. Pedro entrega su oficio, su seguridad y sus expectativas. Cristo no destruye su capacidad de liderazgo, la purifica. No elimina su fuerza, la pone al servicio. No borra su historia, la convierte en testimonio de misericordia. La santidad cotidiana funciona de la misma manera. Dios no quiere destruir tu amor por la familia, tu deseo de trabajar bien ni tu anhelo de estabilidad. Quiere liberar esos bienes del miedo, la posesión y la necesidad de control. La gracia realiza una obra, pero espera cooperación. Tal vez debas pedir perdón, cambiar una costumbre, buscar acompañamiento o aceptar un límite. Tal vez debas permanecer fiel mientras todavía no ves resultados. Esa respuesta no compra el amor de Dios. Nace del amor que ya has recibido. Cada respuesta fiel, aunque sea pequeña, permite que la gracia alcance un lugar nuevo del corazón y convierta una renuncia dolorosa en una forma concreta de amor verdadero. La palabra nos ha mostrado lo que Dios puede hacer con una entrega imperfecta. Puede tomar a un discípulo impulsivo, herido y temeroso, y convertirlo lentamente en un servidor capaz de sostener a otros. Ahora queda la pregunta decisiva. ¿Cómo cooperaremos nosotros con esa gracia cuando el entusiasmo desaparezca, el miedo regrese y las antiguas redes vuelvan a parecer seguras?